Buenas noches, mi nombre es Adriana Zamudio Martínez, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán en el doctorado de Derecho Constitucional y Amparo. El presente video es para presentar mi protocolo para el libro de texto La violencia contra las mujeres en el Estado de Guanajuato. Mi asesora es la doctora Diana Pérez Esquivel. Bueno, en este protocolo constan la introducción, en el índice, la introducción, la justificación, el marco teórico, el marco contextual, la estructura, el cronograma y las referencias. También un índice de tablas y figuras. Como introducción de mi protocolo para el libro de texto, presento lo siguiente: la discriminación, la violencia y las amenazas de violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan en el desarrollo de las capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y en consecuencia se violentan sus derechos fundamentales. Atender la discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores niveles de vida, de desarrollo que abarquen el ejercicio pleno de la ciudadanía para las mujeres. La importancia que tiene el desarrollo del presente libro es que abona a la divulgación de los derechos de las mujeres, abona a la política en la práctica, la cual es base para realizar una conciencia social respecto a los actos que se ejercen en la vida diaria, conocidos como conductas machistas y que resultan contradictorios con las garantías jurídicas de las mujeres. En tal sentido, con este trabajo se pretende orientar a las mujeres y a los hombres en el tema de la violencia hacia la mujer respecto al conocimiento de los derechos de las mujeres y la aplicación de nuevos paradigmas de comportamientos culturales en la sociedad, estableciendo a las mujeres en un plano no solamente jurídico de igualdad, sino social, cultural y económico. Y como resultado de un trabajo de formación académica y social intensa que se propone en el texto. Como justificación, durante el 2020, un total de 2.783 mujeres fueron asesinadas en todo México, con 413 mujeres víctimas de homicidio doloso. En el estado de Guanajuato se concentró el 14.8% de los homicidios de mujeres en el país. Solo 19 casos fueron tipificados como feminicidios. Adicionalmente, 5.188 mujeres guanajuatenses fueron víctimas de lesiones dolosas. De acuerdo al conteo realizado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública a través de su reporte de información sobre violencia contra las mujeres, la entidad encabeza el registro de víctimas a nivel nacional con 413 asesinatos. Chihuahua es el segundo lugar con 258 y Baja California con 256 mujeres asesinadas. Bueno, en mi marco teórico relaciono el constructivismo carretero 1993, citado en Díaz y Barriga 2002, que refiere que básicamente puede decirse que es la idea que mantiene el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos. No es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. Al ser el presente un libro de texto
el motivo del trabajo que se expone. La teoría educativa que se ha seleccionado como soporte es la correspondiente al constructivismo, por ser este el enfoque que contribuirá a alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos, propiciar que las mujeres en el Estado conozcan su igualdad ante la ley, sus derechos e identifiquen si se encuentran en una situación de violencia, así como profundizar en la investigación del tema y pugnar por el establecimiento de estudios en la materia, sobre todo en el tema de equidad. Lo anterior, además de que se obtendrán aprendizajes significativos a partir de los conocimientos que posean los lectores como producto de sus experiencias en el tema y en el análisis mismo que se hará, se relacionarán con los distintos apartados que se podrán analizar en el estudio del libro propuesto. En el marco contextual, el libro de texto La violencia contra la mujer en el estado de Guanajuato podrá utilizarse en la Universidad de Guanajuato en el programa del Bachillerato General y su plan de estudios del segundo semestre en el apartado del estudio de las ciencias sociales, específicamente en el análisis de la sociedad contemporánea con el subtema género, ya que puede emplearse como un recurso didáctico en virtud de que las unidades que se desarrollarán mantienen una estrecha relación con el programa de estudios del bachillerato. Como se puede apreciar, el libro de texto que se propone puede contribuir a la formación en materia del estudio de los derechos de las mujeres en el nivel medio superior, en, en la en el programa del Bachillerato General, plan de estudios, asignatura con la que se relaciona y o cursos Ciencias Sociales, semestre que se imparte segundo, análisis de la sociedad contemporánea, eh, el tema de la disciplina a estudiar es género. Al mismo tiempo, se presenta la propuesta como un recurso útil y viable para dar cumplimiento al objetivo en la división de estudios de bachillerato en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como material de formación y en derecho comparado. En el programa que se imparte en el primer semestre, en las asignaturas con las que se relaciona es derechos humanos y estados de derecho. Tema, derechos de grupos, obligaciones para el cumplimiento, subtema, derechos de las mujeres. De igual manera, se puede utilizar este libro de texto como un recurso de análisis y de estudio en la reedición del Programa Institucional de Género de la Universidad de Guanajuato. Aunado al anterior, el libro de referencia también podrá ser utilizado en instituciones públicas y privadas que tienen intención de capacitar a sus integrantes en el tema de violencia de género y respeto a los derechos de las mujeres en el estado de Guanajuato. Bueno, en la estructura del libro, la violencia contra la mujer en el estado de Guanajuato, tenemos, se presentan como propuesta 4 unidades. La primera habla de la violencia contra las mujeres en el estado con una referencia histórica. La segunda, los derechos de las mujeres. La tercera, se analizan los tipos de violencia de mujeres y los modos en los que operan en la práctica. 4. Propuestas para erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato. En la estructura del libro, por unidades de aprendizaje, en la primera unidad, que es la referencia histórica, se presenta el estudio como el 1.1, una breve referencia a la evolución histórica conceptual de la violencia contra las mujeres. 1.2, la violencia contra la mujer en el estado de Guanajuato y su contexto sociopolítico. 1.3, violencia de la mujer con evolución de la violencia contra la mujer en el estado de Guanajuato. Y 1.4, evolución del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el estado
de Guanajuato. Las competencias a desarrollar son en el ámbito profesional. Identificar el papel de la violencia de la mujer en el estado de Guanajuato a través de una evolución histórica para comprender que en la actualidad es trascendental respetar los derechos de las mujeres. La competencia de desarrollar genérica distingue la evolución histórica de la violencia contra la mujer en el estado de Guanajuato para identificar las características de este hecho en los periodos examinados. En la competencia a desarrollar de manera transversal valora la importancia de identificar el papel que ha tenido la mujer violentada, así como los derechos reconocidos a través del tiempo, para determinar la necesidad de brindar un trato digno y de respeto, así como condiciones que garanticen el acceso a las mismas oportunidades en la vida social para las mujeres. El aprendizaje esperado en el tema cognitivo es distinguir claramente la evolución histórica de la violencia contra la mujer en el estado de Guanajuato y en el tema actitudinal apreciar los avances nacionales e internacionales que se han registrado a favor de las mujeres y el respeto a sus derechos de no violencia, como han influido para que en la actualidad sea diferente la actuación en la cultura social frente a las mujeres. En la unidad número 2, denominada Derechos de las Mujeres, se analizan los derechos internacionales de las mujeres, los derechos nacionales de las mujeres, los derechos estatales de las mujeres, los programas y acciones en favor de las mujeres y por último, el 2.5, la agenda pendiente para las mujeres en el estado de Guanajuato. Las competencias a desarrollar en el tema profesional son que reconocen la relevancia de los derechos de las mujeres para propiciar cambios propositivos que impacten en la manera de concebir y tratar a las mujeres desde las políticas públicas del Estado, permeando en todo el entorno social. De manera genérica, asocia la contribución del reconocimiento de los derechos de las mujeres para dignificar a quienes han sufrido una afectación por una conducta violenta, pues el estudio de estos derechos se desprenden protocolos de actuación preventivos y de atención punitivos, así como de reconstrucción. También de manera transversal se apoya la existencia de estudios enfocados a la violencia contra las mujeres, generando estudios comparativos con otros estados sobre sus políticas públicas que atienden la violencia contra las mujeres a efecto de contar con información que permita brindar más atención. El aprendizaje esperado en esta segunda unidad es que en el aspecto cognitivo explica con sus propias palabras los derechos de las mujeres y en el aspecto actitudinal comparte los postulados de los tratados internacionales, nacionales y estatales y los acepta como válidos, por tanto, tangibles. En la unidad número 3, los tipos de violencia contra la mujer y los modos en que operan en la práctica en el Estado. Los tipos de violencia, el 3.1 se analiza la violencia de género de manera genérica. En el 3.2 el análisis de la violencia física. En el 3.3 el análisis de la violencia psicológica. En el 3.4 el análisis de la violencia de género familiar, económica, laboral, política, ginecológica, institucional, entre otras. Y en el 3.5 el feminicidio. Las competencias a desarrollar de manera profesional es identificar los tipos de violencia, las formas como se llevan a cabo en el estado de Guanajuato, así como el análisis de las acciones para contrarrestarlas. De manera genérica, distingue las características de los distintos tipos de violencia reconocidos hasta el momento por la ley, así como aquellas actuaciones que pudieran llegar a configurarse como violencia contra las mujeres, con el objeto de realizar un ejercicio de análisis y reflexión. De manera transversal se reconoce la importancia del análisis de los tipos de violencia para identificar y respetar los derechos de las mujeres y las estrategias que los garanticen. Los aprendizajes esperados
tema cognitivo, identifica claramente las características de los tipos de violencia contra la mujer y en el tema actitudinal reconoce la importancia de llevar a cabo contrapesos culturales en cada uno de los tipos de violencia. Por último, la unidad número 4 son las propuestas para erradicar la violencia contra la mujer en el estado de Guanajuato y se abordan la adopción de acciones que contrarresten la violencia contra las mujeres en el estado. Se analiza cómo sería este panorama con un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, con un 4.2, cómo serían los programas y las acciones que permiten disminuir los índices de violencia contra las mujeres, y el 4.3, la educación como componente toral en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Las competencias a desarrollar en el aspecto profesional es identificar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el estado de Guanajuato, así como la vida libre de violencia hacia las mujeres, analizando las propuestas de políticas públicas que se puedan implementar eh, y las acciones que permitan esta nueva realidad. De manera genérica, examinar las reformas constitucionales, leyes y programas, acciones gubernamentales tendientes a disminuir la violencia contra las mujeres en los estados que han logrado eficazmente ejercer estas acciones a efecto de comprender que es fundamental para la reconstrucción del tejido social. De manera transversal, valorar la trascendencia de que las mujeres se encuentran garantizadas en sus derechos, no solo de la ley, sino en la práctica, en la vida diaria, a través de un proceso de transformación en el nuevo respeto hacia las mujeres libre de todo tipo de violencia. En el aprendizaje esperado, el tema cognitivo identifica claramente los derechos consagrados a favor de las mujeres a través de las distintas acciones legislativas y analiza las acciones ejecutivas pendientes. En el aspecto también cognitivo, reconoce la importancia de generar a través del Estado y los municipios una serie de estrategias legislativas, ejecutivas y judiciales que permitan hacer tangible la disminución de la violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato. En el aspecto cognitivo, de igual manera, reconoce la trascendencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres en el desempeño de las funciones de las autoridades, así como en la cultura general. Y por último, el aspecto actitudinal aprecia los avances en relación a los derechos de las mujeres, a la no violencia, reconoce que son fundamentales para dignificar a todas aquellas mujeres que han sido violentadas. Y bueno, tengo un cronograma para llevar a cabo la violencia, el libro de texto de la violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato. Se realiza diversas actividades dentro del periodo comprendido desde eh, agosto de 2021 a diciembre de 2021, que va desde